Vamos a resolver las siguientes integrales. En este caso vamos a empezar con un caso medianamente sencillo donde hay que calcular el volumen, en este caso comprendido a través de dos superficies. La primera de ellas es un cilindro, ¿sí? Es este, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, ¿no? Vamos a identificarlo como cilindro, y luego tenemos este elipsoide que es 4x al cuadrado más 4 por y cuadrado más z al cuadrado es igual a 64, ¿no? Entonces, como sugerencia, lo que conviene hacer antes de calcular un volumen siempre, son tipos de ejercicios bastante gráficos, o sea, conviene resolverlos con, digamos, un buen dibujo como para intentar entender si es que necesitamos hacer algún cambio de variable o alguna técnica que lo pueda resolver. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el cilindro, ¿sí? Acá el cilindro lo vamos a dibujar en verde y después al elipsoide en negro, como para tratar de tener un poco una referencia, ¿no? Acá no es tan importante, digamos, que el dibujo esté perfecto, pero sí que sea medianamente orientativo. Y que tratemos, digamos, de, bueno, básicamente que se acerque lo más posible a la realidad, en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el cilindro. El cilindro, ¿sí? Si es un cilindro, digamos, formado a través de circunferencias, es decir, si uno agarra o toma el cilindro y lo corta, digamos, ortogonal a su eje, lo que vamos a ver es que se generan circunferencias una igual a la otra. Entonces, en este caso, fíjense que esta ecuación, que sería, ¿sí?, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, si estuviéramos en el plano, sería una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2, porque esto en forma canónica sería x menos 0 al cuadrado, fíjese que no hay nada restando de este lado, más y menos 0 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces lo podríamos dibujar de hecho como un círculo de centro 0, 0 y radio 2. Acá lo estamos dibujando en perspectiva, ¿no? Para que se entienda la idea. Y fíjense que, dado que el eje, la variable z no aparece, es una variable que queda libre, por ende el cilindro se va a desarrollar todo a lo largo del eje z. ¿De acuerdo? Entonces sería un poco la idea. ¿Qué es lo que ocurre después con el elipsoide? ¿Sí? El elipsoide siempre conviene, siempre que tengamos una estructura similar, conviene expresarlo en forma canónica. Y esa forma, digamos, ¿cuál sería? En este caso, por ejemplo, vamos a tener una técnica que sería bastante buena, sería toda la ecuación que quede un 1, el escalar solo, sin variables asociadas de un lado de la ecuación y el resto de las variables del otro. Para lograrlo en este caso lo que hay que hacer es dividir por 64 ambos lados de la ecuación. Entonces esto nos va a quedar como 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 64. Si dividimos ambos lados por 64, fíjense cómo va a quedar esto. 4 sobre 64 va a quedar como, en este caso, x al cuadrado dividido 16. En este caso lo mismo, y al cuadrado dividido 16, y finalmente z al cuadrado dividido 64 es igual a 1. Esto, digamos, ya tiene una forma más estricta de lo que es un elipsoide. Entonces, en este caso, vamos a la forma canónica, que nos va a quedar como x menos x sub 0. X sub 0, como no tenemos nada, va a ser 0, ¿sí?, al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado, así que podemos pensarlo de esta forma, más y menos 0 al cuadrado sobre 4 al cuadrado más z al cuadrado sobre 8 al cuadrado. 64 es 8 al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros buscamos las trazas de esa elipse, vamos a tener a lo largo de x y vamos a tener un círculo de radio de centro 0, 0 y radio 4. Entonces lo ubicamos acá, 4, menos 4, menos 4, y 4. ¿Ok? Entonces,
Entonces, en este caso, la traza, digamos, del elipsoide sería esto, ¿no? Y después, respecto del eje Z, la traza va a estar en 8, que a su vez acá, anulando, anulando respectivamente cada una de las partes, vamos a tener lo que vemos. Entonces, fíjense, esto tiene que ser algo, si esa mano es medianamente, o sea, medianamente a ojo, no hace falta que sea muy estricto. Pero, ¿qué es lo importante acá? La región a integrar, fíjense, vamos a tener techo y piso, que van a ser de el elipsoide, y los límites de integración van a estar dentro del cilindro. Entonces, la región va a ser todo este cuerpo cilíndrico, que ustedes ven acá, donde se intersecten el cilindro y el elipsoide. Lo más probable, ahora vamos a buscar analíticamente, pero lo más probable es que sea justamente una curva similar a la del cilindro, ¿sí? Puede ser una elipse o una circunferencia, eso lo vamos a ver analíticamente y después. Entonces, ¿qué es lo que conviene en este caso? Si vamos a hacer la integral, por la simetría que tiene este volumen, nos conviene trabajar con coordenadas cilíndricas, justamente, y después, bueno, ver en cómo expresamos el techo y el piso. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Esto, digamos, lo elegimos por lo práctico que puede resultar en ese caso, ¿no? Fíjense, del elipsoide nosotros teníamos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado más z al cuadrado sobre 8 al cuadrado es igual a 1. Sabemos que el elipsoide es la cota inferior y superior, entre comillas, de la integral. Entonces deberíamos expresar z en función de eso. Vamos a despejar z de la ecuación. Esto nos queda z al cuadrado sobre 8 al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado. Multiplicamos por 8 al cuadrado en ambos lados, esto nos va a quedar como 8 al cuadrado menos, en este caso vamos a tener x al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 4 al cuadrado más y al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y en este caso, al aplicar raíz cuadrada, ¿no? Para sacar el z, vamos a tener que z en módulo es la raíz cuadrada efectivamente, pero la raíz de todo esto, pero z va a ser más menos el valor de la raíz. Pero eso sería un poco la idea. Si podemos inclusive sacar factor común con 8, fuera todo esto, esto nos quedaría como 8 por, acá tendríamos 1 menos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado menos y cuadrado sobre 4 al cuadrado, ¿no? Dos formas de verlo. Entonces z va a estar entre estos dos valores. En la cota de z va a estar comprendida entre la raíz positiva, no la escribo, digamos, porque más que nada por practicidad, digamos, pero ustedes escribanla completa. Ahora, expresada de esta forma es más sencillo trabajar, digamos, en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces hay que hacer la conversión. ¿Cómo hacemos la conversión? Fíjense. Vamos a tener, por un lado, ¿sí? Para pasar a coordenadas cilíndricas vamos a tener x va a ser nuestro r por coseno de θ, ¿sí? Esto lo hacemos por, ya les digo, la conversión común, en este caso, ¿sí? O sea, hay una demostración y todo, pero vamos a ir a lo simple en este caso, y nos va a quedar como r por seno de θ, y finalmente z nos va a quedar como z. Entonces, de acá vamos a sacar varias cosas. Si calculan el jacobiano de la transformación, esto les recomiendo que lo hagan siempre, porque en la mayoría de los casos a veces puede no ser necesario, pero en este caso, digamos, por suerte, es algo simple. Que es básicamente la matriz de derivadas parciales de cada variable y luego el determinante. Acá va a dar r, porque no estamos, ya les digo, es la transformación de coordenadas, digamos, coordenadas cilíndricas estándar. Si, por ejemplo, tuviéramos a una elipse que trabajar, no haría falta. ¿Cómo nos damos cuenta que en este caso la transformación es simple? Es muy simple, porque tanto x al cuadrado como y al cuadrado, al estar delimitadas, digamos, por el cilindro, es un cilindro, digamos, de circunferencias y no de elipses, ¿sí? Entonces la transformación puede ser, digamos, la estándar, no hay demasiada vuelta. Como en este caso nosotros estamos trabajando con x al cuadrado más y al cuadrado, que es menor o igual a 4,
Esto estamos hablando de que la región a integrar es todo lo que está dentro del cilindro. Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, a su vez x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Eso lo que nos dice es que r cuadrado va a ser menor o igual a 4. R por definición es mayor o igual a 0 porque es una distancia, es el módulo del vector proyectado, por ende r va a estar entre 0 y 2, ¿sí? 2 que es la raíz de 4. Y el ángulo por suerte en este caso va a estar entre 0 y 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, volvemos a la cota de z, donde habíamos dicho que z iba a estar entre menos 8 por la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 4 menor o igual a z menor o igual a 8 por toda la raíz. Entonces, en este caso, fíjense, si hacemos la sustitución, esto es lo que nos va a quedar, x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado, ¿sí? Entonces a esto vamos a tener menos 8 por la raíz de 1 menos r al cuadrado sobre 4 al cuadrado menor o igual a z menor o igual a 8 por 1 menos r cuadrado sobre 4 al cuadrado. Entonces ya con estas tres cotas de integración, acá lo que estamos diciendo es cómo es nuestra región de integración, ¿okay? Y el jacobiano, ¿qué es lo que hacemos? El volumen, ¿sí?, de esta región, ¿qué va a ser? La integral triple, ¿sí?, de diferencial x, diferencial y, diferencial z, evaluada justamente en la región. Entonces en este caso, si la dejamos planteada, jacobiano mediante, el volumen nos va a quedar como la integral de entre 0 y 2 de diferencial de r, la integral entre 0 y 2pi del diferencial de θ, y luego en z la integral entre menos 8 por la raíz de 1 menos r cuadrado sobre 4 al cuadrado y 8 por 1 menos r cuadrado sobre 4 al cuadrado, de nada, y luego el jacobiano en el medio. Y bueno, después lo que hay que hacer es resolver esta integral. Dado que estos pasos son bastante particulares y nosotros hicimos otros ejemplos integrales, nos vamos a limitar solamente a plantearlas en la mayoría de los casos y si no, bueno, resolverlos. Pero esto es el 90% del ejercicio, en definitiva.